Gracias, Enrique. Mario, los tiempos de la escritura, ¿cómo es ese proceso en tu caso? Buenas noches y es un placer estar con ustedes acá. Mil gracias a Nahum por la invitación y gracias a ustedes por su presencia. Es realmente, como dice Enrique, yo sí creo que es muy incómodo hablar sobre asuntos tan personales, tan íntimos, porque es meterse al rancho de mala manera, ¿verdad? Pero si uno acepta la invitación, creo que hay que asumirlo a fondo y hay que decir la verdad. Entonces, es un tono muy confesional. Yo preferiría pensar la literatura siempre en otro campo, pero ya acepté, entonces voy a ser lo más honesto posible. No voy a pontificar, es decir, no quiero que tampoco se vaya a creer que lo que me pasa a mí le tiene que pasar a todo el mundo, ni más faltaba. Respeto, por supuesto, otras dinámicas, otras formas, otros ritmos y otras velocidades de aprehensión de la escritura, pero lo que me sucede a mí, yo creo que está como marcado en 4 pasos, como en 4 instancias. Esas 4 instancias son: la primera, sentir una sensación de inconformidad con el mundo que me rodea. Digamos, yo me hice escritor casi sin darme cuenta. Yo me hice escritor, primero fui lector, como todos, pero poco a poco la sensación de desajuste, la sensación de ir a contrapelo, a contracorriente de una cultura que no me satisface, de una sociedad en la que no encajo, de una serie de comportamientos, normas, rituales, al mismo tiempo la manera como un capitalismo va transformándose en un capitalismo salvaje y de ahí en un consumismo, la televisión, una cierta banalidad, una cierta frivolidad, ¿verdad? Una cierta temperatura moderna que no quiere ahondar y que se niega sistemáticamente a penetrar en un mundo tan duro y tan difícil como el nuestro. Y yo también siempre tuve conciencia de estar en América Latina y de estar en Colombia y en Bogotá, aunque mis primeros textos van muy en la línea de Enrique. Yo entro por ahí, mi primer libro en realidad se llama La travesía del vidente. Es un libro que va muy ligado a la escritura de Enrique y un poco a la concepción también de un imaginario. Pero ese primer momento es el momento del desertor, el momento de alguien que emprende una fuga, de alguien que se niega a estar con sus contemporáneos y en las líneas de sus contemporáneos. De alguna manera es una opción por el borde, de alguna manera es una opción por el margen, por lo que queda ahí afuera, y yo quiero mantenerme al margen. Luego, antes de entrar a escribir, lo primero es la sensación de que estoy al margen de algo y que el mundo transcurre allá, lejos de mí, y que yo puedo observarlo, verlo desde lejos, reflexionar sobre él, criticarlo también, y de alguna manera creo que en mi escritura hay algo de ira, hay algo de un rencor sordo, ¿verdad? De un dolor profundo, de alguien que se ha quedado al margen y que escribe con rabia, ¿verdad? Yo no escribo ni con dulzura, ni con ternura, ni intentando impresionar tampoco, ni creando imágenes bellas. Yo creo que es una escritura de dolor y un poco también, como les digo, de un cierto rencor, entendido no como resentimiento, sino como un motor que mueve la escritura. El segundo momento, coincido totalmente con Enrique, es el momento de ser invadido, ¿verdad? Entre miles de historias que flotan alrededor, de repente soy atravesado por fuerzas que yo mismo desconozco, fuerzas sobre las cuales no puedo tampoco reflexionar ni puedo, es decir, no es como tan consciente el asunto. Yo creo que entra mucho del inconsciente, y por eso tampoco intento teorizar sobre el asunto. Me dejo atravesar y me dejo invadir, y de repente hay algo que ya me persigue y me persigue y me persigue, y son noches y noches y noches que se me va quedando eso y me va contaminando los días y me va contaminando las semanas y los meses y no me puedo desprender. Entonces ahí ya sé que es una historia que tengo que escribir, que estoy casi que condenado a escribirla. Ese momento para mí podría ser un momento como el de ciertos actores. Yo admiro mucho a la Escuela del Actors Studio
de Nueva York, la de Lee Strasberg, y admiro mucho a los actores de esa escuela, la vieja escuela de De Niro o la vieja escuela de Pacino. Y cuando uno los escucha hablar a ellos, uno siente, o a un Dustin Hoffman, uno siente cuando ellos hablan que de repente el personaje va encarnando. Entonces hay algo de mutación, hay algo de transformación, hay algo extraño también. Uno es modificado incluso en sus gustos, uno es modificado en sus maneras de pensar, uno puede incluso tener tactos y oído y unos sentidos que están siendo modificados por esa historia. Aquí la condición fundamental para mí es el ocio, ¿verdad? Cuando yo tomé la decisión de escribir, mi padre, cuando yo renuncié a la universidad, que dicté clase muchos años, mi padre me bautizó como Don Domingo, ¿no? Y me decía Don Domingo porque decía, para usted todos los días son domingo. O sea, uno llama y usted no hace nada. El lunes no está haciendo nada, el miércoles no hace nada, el viernes no hace nada. Entonces me llamaba y me saludaba así y me decía, Don Domingo, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? ¿No? Y me tomaba el pelo un poco con eso. Y en ese chiste, en el fondo hay algo muy profundo. Yo no entiendo la escritura desde el terreno que no sea de la vagancia. Necesito todo el día por delante, necesito no tener obligaciones, necesito no tener horarios, necesito no estar planillado para poder ser atravesado por esa fuerza y entrar a la escritura en todo su arrastre. Esos meses son muy duros, esos meses son difíciles, esos meses son como de algo mágico, como de un proceso casi como de estar poseído por... Después vendría, digamos, soy tomado por asalto, ¿verdad? Y acá quiero también ser claro en que uno de esos siente como que uno no lo elige, como que uno no es el que toma esas decisiones, sino que los devenires lo cruzan, lo invaden, lo eligen a uno. En un tercer momento pasa todo lo contrario. Yo dejo las fuerzas irracionales se empiezan a ser controladas por un creador que tiene que hacer orden en la mitad del caos. O sea, que si lo primero es algo que me arrastra y que yo mismo no comprendo y que me aleja y que me margina de los otros, en un tercer momento empieza el orden. Yo necesito empezar a poner orden en la mitad del mare magnum, del maelstrom de esas fuerzas. Entonces soy sumamente disciplinado y hiperracional en ese momento cuando empiezo a trabajar. Por ejemplo, no puedo empezar a escribir sin una estructura. Para mí es fundamental, yo no puedo empezar a escribir e ir encontrando el propio diseño del libro en la medida en que voy avanzando. Yo no pertenezco a ese tipo de escritor, yo pertenezco a un tipo de escritor que tiene en su estudio una cartelera o un tablero, y en esa cartelera o en ese tablero anota la estructura. Yo tengo los capítulos, tengo todo sumamente armado. Eso será modificado muchas veces en la medida en que voy avanzando. A veces los personajes y los ritmos de las historias me modifican la estructura inicial, pero necesito la estructura inicial para poder arrancar. No me gusta ir a la deriva, digamos, no soy un escritor que pueda ir de una manera nómada, con una escritura nómada. Ese momento lo siento muy corporal. Yo siento que en la escritura hay algo en mí que es profundamente físico. Yo no creo que uno pueda escribir novelas sin sentir el exceso de energía que hay que invertir en ellas, ¿verdad? Ustedes no se imaginan, los tres que estamos acá y algunos de ustedes que ya han empezado seguramente con cierto rigor a asumir la escritura saben que hay una diferencia entre escribir un poema, escribir un relato de 3 o 4 cuartillas y escribir una novela. Una novela son meses y meses y meses de disciplina, de constancia diaria. Eso es imposible llevarlo a cabo si uno no tiene un cuerpo bien entrenado para eso. Hay un exceso de potencia que uno deja en la página, razón por la cual entiendo la disciplina de la escritura casi desde una perspectiva de maratón. Es decir, acabo de leer un libro de Murakami que les recomiendo mucho, un precioso texto que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Está publicado por Tusquets. Murakami es un corredor de maratones, es un tipo que corre los 42.195
metros que es una maratón. Y él hace la comparación entre correr una maratón, o un maratón, creo que es masculino, femenino, y una novela. Hay un desgaste, hay una potencia, hay una regulación de la fuerza. Es como un atleta. Yo creo que un novelista tiene algo de atleta. Entonces hay una relación muy profunda con el cuerpo. Y finalmente, cuando termino el libro, hay un vacío espantoso. Yo sí sufro de lo que llaman algunos psicólogos, a veces con cierto sarcasmo, depresión postparto, ¿verdad? En el sentido de que una mujer durante los 9 meses está tan feliz, tan llena, tan invadida de vida, tan plena, que cuando el niño nace, el niño se lleva toda la atención, todo el mundo entra a la clínica y dice, precioso, qué lindo, el bebé es tan lindo, y ella queda en un rincón y ya nadie la mira, ella está agotada, física, exhausta, ¿verdad? Y el niño se lleva todos los méritos. De alguna manera, yo creo que un escritor, en el caso mío, desde esta perspectiva de entender la cosa, tiene que sentir algo así. Entonces el libro empieza a figurar en todas partes y va saliendo un comentario allí, un comentario allá, incluso aunque lo destrocen e incluso aunque los críticos le den madera, yo voy quedando en mi apartamento exhausto, rendido, y los días siguientes a la terminación de una novela se me vuelven vacíos, no le encuentro sentido a nada, quedo flotando como en una especie de gelatina, de sopa muy amarga, y muy lentamente me voy recobrando. Incluso en algunas novelas, en 2 anteriores, he terminado con algo que se llama síndrome de fatiga crónica. Entonces tuve que llegar incluso a la clínica y el tipo me dijo, usted sufre una cosa que se llama síndrome de fatiga crónica. Pues, vitaminas, dormir bien, empiece a recuperarse del exceso de energía que se me van los libros. Eso es más o menos.